Si te pusiste a pensar alguna vez cómo esas ideas que nacieron en campo de batalla terminan influyendo en nuestra vida cotidiana. No sé. Hoy vamos a meternos en un tema que te va a volar la cabeza. Dale. Vamos a hablar de cómo las doctrinas de shock and awe y operaciones basadas en efectos lascivos han dejado su huella en la historia de Argentina y no solo en lo militar. Interesante. Sí, porque estas estrategias que uno asocia a la guerra Claro. también se han usado para moldear la economía y la sociedad, Ah. a veces con consecuencias terribles, ¿no? Sí, sí, es un tema fascinante porque, claro, uno piensa en estrategias y piensa en guerra, ¿no? Claro, Pero esto va más allá tal cual. y tiene un impacto tremendo. Exacto. La idea es que entendamos juntos cómo estas movidas, que parecen cosas de película de acción, se colaron en la política y la economía argentina desde el 55 hasta hoy, con Milei en el poder. Increíble. ¿Te imaginas? La CIA, la dictadura, el neoliberalismo, la crisis del 2001, todo conectado por estas doctrinas. Un recorrido por la historia. Totalmente, es un viaje complejo, pero clave para entender la Argentina de hoy. Complejo, pero clave. Sí. Dale, arranquemos por el principio. El golpe del 55 que sacó a Perón. Vos sabes que no fue solo un cambio de gobierno, fue un golpe directo a una ideología, ¿no? ¿Cómo se usó el shock and awe en ese momento? Mira, la CIA, en plena Guerra Fría, veía peronismo como una amenaza por su política social. Claro. El golpe fue una muestra de fuerza brutal, digamos, un mensaje para la región. La idea era generar miedo, incertidumbre, para evitar que otros gobiernos siguieran el mismo camino. Imagínate el impacto, ¿no? Ujú. Pasar de un gobierno con foco en la inclusión social a un régimen que se imponía por el miedo. Y hablando de miedo, no podemos olvidarnos de la dictadura de 76. Ahí el terror se usó de forma sistemática para controlar a la sociedad. Uf, sí, un periodo oscuro, sin dudas. Totalmente. Desapariciones, represión, una realidad cotidiana. Claro. Y ojo, que no era solo represión por represión, ¿eh? No. La dictadura usó ese terror para imponer reformas neoliberales radicales, privatizaciones, desregulación, todo en un contexto donde no se podía decir ni mu. Claro, como la doctrina del shock que describe Naomi Klein, ¿no? Exactamente. Se genera caos, miedo, para que la gente acepte cambios que, en otra situación, rechazaría. Es como si te pegara una piña y mientras estás aturdido te hacen firmar un contrato que nunca aceptarías. Tremendo. Brutal, pero efectivo para los que quieren imponer su voluntad sin importar el costo social. Totalmente. Y después de la dictadura, ¿cómo vuelven a aparecer estas doctrinas en democracia? Pensemos en los 90 con Menem, años de grandes cambios. Se puede decir que ahí también hubo algo de Evos. Sin dudas, con Menem el neoliberalismo se afianzó en Argentina. Claro. Privatizaciones masivas, apertura económica, se prometía modernización, competitividad. Y si bien los resultados son discutibles, lo que está claro es que se usaron estrategias muy parecidas a las EVOs. ¿En qué sentido? ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Por ejemplo, el objetivo era lograr resultados rápidos, sin pensar mucho en las consecuencias a largo plazo. Ah. Se aplicaron reformas siguiendo las recetas del FMI, Claro. que te daban plata solo si hacías lo que te decían, o sea, políticas neoliberales. Ajá. La gente tuvo que adaptarse a un nuevo modelo económico sin tiempo para entender qué estaba pasando. Y de repente Pum. Llega la crisis del 2001, un estallido social que nadie se esperaba. Sí, un punto de quiebre. Totalmente. ¿Cómo se manifestaron el shock and awe y las EVOs en ese contexto? La crisis del 2001 fue, bueno, como decís, un punto de quiebre. Las protestas, los cacerolazos, demostraban el hartazgo de la gente con un modelo económico que le había dejado afuera. Claro. Y la respuesta del gobierno, lamentablemente, no sorprendió. ¿No? Represión, estado de sitio, un intento desesperado por controlar la situación a través del miedo. De nuevo, el shock and awe como herramienta para callar a los que se quejan. Exacto. Y también vimos EVOs en las medidas económicas para intentar frenar la crisis. El objetivo era la estabilidad, sin importar las consecuencias sociales a largo plazo. Otra vez esa lógica de buscar resultados rápidos sin pensar en el costo humano. Sí, una constante, lamentablemente. Es increíble cómo estas ideas que nacieron en el ámbito militar se adaptan a distintos contextos. Lo más preocupante es que siguen vigentes. Con Milei como presidente, muchos temen que volvamos a vivir una época de shock and awe, ¿no? Las preocupaciones son válidas, sin duda. Sí. Milei llegó al poder con un discurso radical, prometiendo cambios profundos y rápidos, Sí. ajustes fiscales, reformas laborales que debilitan derechos, todo bajo la idea de una reconstrucción nacional. Claro, la gran pregunta es, ¿cómo se conectan estas medidas con el shock and awe y las EVOs? Bueno, pensemos en la velocidad e intensidad de los cambios que propone Milei sin mucho diálogo social.
Es como si quisiera cambiar la economía de un día para el otro, sin importar las consecuencias. En cuanto a las cebos, las vemos en su estrategia de acercarse a potencias extranjeras como Estados Unidos, buscando apoyo financiero a cambio de políticas que favorecen sus intereses. Un juego peligroso donde Argentina puede perder soberanía a cambio de una supuesta estabilidad económica. Preocupante, sin dudas. Pero la historia argentina también nos muestra que la gente sabe resistir, organizarse y luchar por sus derechos. Totalmente. Desde los movimientos sociales de la dictadura hasta las protestas del 2001, la gente ha demostrado que no se queda de brazos cruzados frente a la injusticia. Claro. Y hoy, con Milei en el poder, es más importante que nunca que esa capacidad de resistencia se mantenga viva. Es clave que la gente se informe, que entienda las estrategias que se están usando y que se organice para defender sus derechos. Totalmente de acuerdo. La historia nos enseña que el silencio solo beneficia a los que quieren imponer su voluntad sin importar el costo social. Al cual, y además de resistir, es fundamental construir alternativas. No se trata solo de oponerse, sino de proponer modelos más justos, más equitativos, que pongan el bienestar de la gente por encima de los intereses de unos pocos. Hablando de alternativas, ¿qué teorías y movimientos sociales han surgido en el sur global para enfrentar estas doctrinas? Porque Argentina no es el único país que las ha sufrido. Claro que no. Por suerte, en el sur global hay muchas propuestas para combatir el shock en O y las EVOs. Una de las más conocidas es la doctrina del shock de Naomi Klein, que explica cómo se usan las crisis para imponer políticas neoliberales que la gente no quiere. Un libro clave para entender cómo las élites se benefician de las crisis a costa de los más vulnerables. Totalmente. Otro aporte importante es la teoría de la dependencia, que analiza las relaciones desiguales entre el norte y el sur global y cómo esas relaciones generan pobreza y subdesarrollo. O sea que no se trata solo de las crisis, sino de un sistema global que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría. ¿Y qué se está haciendo para cambiar esto? Bueno, los movimientos sociales del sur global han sido claves para resistir las políticas neoliberales y proponer alternativas. ¿Cómo cuáles? Campesinos que luchan por la tierra, organizaciones que defienden a los trabajadores. La resistencia se articula desde distintos sectores. No se trata solo de resistir, sino de construir qué propuestas concretas hay para un modelo económico más justo. Hay muchas iniciativas interesantes. Por ejemplo, la economía solidaria, que promueve la cooperación y la autogestión, ha ganado terreno en varios países. Interesante. También hay modelos de desarrollo sostenible que buscan integrar la protección del medio ambiente con el bienestar social. O sea que hay esperanza. Que frente al shock and awe, hay gente pensando en un futuro diferente, más justo y humano. Sin dudas. La lucha es constante, pero también lo es la creatividad y la capacidad de la gente para unirse y buscar soluciones colectivas. Me gusta eso. Eso nos da esperanza. Totalmente. Recorrimos un largo camino en esta primera parte, desde el golpe del 55 hasta las propuestas del sur global. Sí, un pantallazo general. En la segunda parte, vamos a profundizar en el gobierno de Milei, analizando sus políticas a la luz de estas doctrinas y explorando las posibilidades de resistencia. Un análisis clave para entender los desafíos que enfrenta Argentina hoy. Sin duda. No se lo pierdan. Seguimos con nuestra charla sobre Argentina, el shock and awe y las operaciones basadas en efectos. En la primera parte, viajamos desde el golpe del 55 hasta la actualidad, ¿no? Explorando cómo estas doctrinas han moldeado a la realidad argentina. Sí, y ahora nos metemos de lleno en el gobierno de Javier Milei, un personaje que ha generado mucha polémica con sus políticas, digamos, radicales. Sin duda, Milei llegó al poder con la promesa de una reconstrucción nacional, ¿no? Utilizando un discurso disruptivo que, impactó en un sector de la sociedad. Pero, ¿cómo se traducen esas promesas en acciones concretas y cómo encajan esas acciones en el marco de las doctrinas que estamos analizando? Empecemos por las medidas económicas, que han sido las más comentadas, ¿no? Ajuste fiscal drástico, recortes en el gasto público, eliminación de subsidios. Estamos ante una nueva aplicación de la doctrina del shock. Las similitudes son innegables, ¿no? La rapidez e intensidad de las medidas, la falta de un diálogo social amplio antes de su implementación, todo apunta a una estrategia de shock. Es como si Milei quisiera resetear la economía argentina de un día para el otro, sin importar las consecuencias sociales. Y esas consecuencias ya se están viendo, ¿no? Aumento de la pobreza, desempleo e inflación galopante. Muchos argumentan que, en su afán por lograr una estabilidad macroeconómica rápida, Milei está sacrificando el bienestar de los sectores más vulnerables. Es un debate complejo, ¿no? Los defensores de Milei argumentan que estas medidas son necesarias para sanear la economía a largo plazo, que hay que pasar por un periodo de ajuste para luego poder crecer de manera sostenible. Claro, el famoso hay que pasar el invierno para disfrutar la primavera. Pero el problema es que, mientras se espera ese futuro prometedor, hay gente que la está pasando realmente mal en el presente. Exacto.
Y ahí es donde las críticas a la doctrina del shock cobran fuerza, ¿no? Porque no se trata solo de números, de indicadores macroeconómicos, se trata de personas, de familias que ven cómo su calidad de vida se deteriora día a día. Y hablando de personas, no podemos dejar de lado las reformas laborales que ha impulsado Milei, ¿no? Restricción del derecho a huelga, flexibilización laboral, eliminación de indemnizaciones, medidas que muchos consideran un ataque directo a los derechos de los trabajadores. Sin duda, estas reformas son un punto de conflicto central. Milei argumenta que buscan modernizar el mercado laboral, ¿no? Hacerlo más competitivo y atractivo para las inversiones. Pero para muchos, estas medidas solo benefician a las empresas a costa de los derechos y la seguridad de los trabajadores. Es la vieja receta neoliberal, reducir costos laborales para aumentar la rentabilidad empresarial. Y en ese contexto, la doctrina del shock se convierte en una herramienta para imponer estas reformas sin demasiada resistencia, porque cuando la gente está preocupada por su supervivencia, es más difícil que se organice para defender sus derechos. Exacto. Y a eso hay que sumarle el control social que se está ejerciendo desde el gobierno, ¿no? Las protestas son reprimidas con dureza, se persigue a los líderes sociales, se limita la libertad de expresión. Es un combo preocupante que recuerda épocas oscuras de nuestra historia. Claro, porque Shock Now no se limita al ámbito económico, también se aplica en el control social, ¿no? En la limitación de las libertades, en la generación de un clima de miedo que desaliente cualquier tipo de disidencia. Y en el caso de Milei, a eso hay que sumarle su estrategia de comunicación. Utiliza un lenguaje agresivo, confrontativo, que busca polarizar a la sociedad y generar un clima de nosotros contra ellos. Es como si quisiera dividir a la sociedad entre los que apoyan el cambio y los que se oponen al progreso. Una estrategia que le permite justificar sus medidas más extremas como necesarias para enfrentar a la casta o liberar al país del populismo. Exacto. Y esa estrategia de comunicación, combinada con las medidas económicas y el control social, conforma un combo que se asemeja mucho a las operaciones basadas en efectos, las EVOs. ¿En qué sentido? No lo veo tan claro. Bueno, las EVOs buscan lograr objetivos específicos mediante la integración de diferentes instrumentos: militares, diplomáticos, económicos, comunicacionales. Y en el caso de Milei, vemos cómo utiliza una combinación de medidas económicas drásticas, control social y un discurso polarizador para avanzar en su agenda política. Es decir, que no se trata solo de las medidas en sí mismas, sino de cómo se articulan entre sí para generar un determinado efecto en la sociedad. Exactamente. Y en el caso de Milei, ese efecto parece ser la conformación de una sociedad disciplinada que acepta las reformas sin cuestionarlas, que se resigna a un futuro de precariedad laboral y ajuste permanente. Un panorama bastante desolador, la verdad. Pero ¿qué posibilidades de resistencia hay frente a esta combinación de shock and awe y EVOs? ¿Qué pueden hacer los argentinos para evitar que este gobierno los lleve a un callejón sin salida? Bueno, la historia argentina nos muestra que la resistencia es parte del ADN de este pueblo, ¿no? Desde las luchas obreras del siglo pasado hasta los movimientos sociales que surgieron durante la dictadura y la crisis del 2001, los argentinos han demostrado una y otra vez su capacidad para organizarse y defender sus derechos. Es cierto. Y en la actualidad ya estamos viendo cómo diferentes sectores se están movilizando para resistir las políticas de Milei. Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, artistas, todos están buscando la forma de articular una respuesta colectiva a este modelo que consideran injusto y autoritario. Y esa articulación es fundamental, porque frente a un gobierno que busca imponer su voluntad a través del shock y la manipulación, la única respuesta posible es la unidad, la solidaridad, la construcción de un frente común que defienda los derechos de todos. Es un desafío enorme, sin duda, pero también es una oportunidad para repensar el modelo de país que queremos construir, para salir de la lógica de la confrontación y la polarización y empezar a trabajar en la construcción de un futuro más justo, más inclusivo, más sostenible. Totalmente de acuerdo. Y en ese camino, las experiencias de otros países del sur global que han enfrentado situaciones similares pueden ser muy valiosas, porque la lucha contra el neoliberalismo, contra el shock and awe y las EVOs es una lucha global. Y solo a través de la cooperación y la solidaridad internacional podremos construir un mundo donde la gente esté por encima del capital, donde la dignidad sea un derecho inalienable, donde el futuro sea un horizonte de esperanza y no de miedo. Es heavy ver cómo estas doctrinas del shock se repiten en Argentina. Pero decías que en otros países del sur global también están luchando contra esto, ¿no? Y buscando alternativas. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, totalmente. Por suerte hay mucha gente en el mundo que está harta de este sistema y está buscando maneras de construir algo diferente, más justo, más humano. Y en América Latina tenemos varios ejemplos que nos dan esperanza. A ver, contame, ¿qué se está haciendo por acá cerca? ¿Qué podemos aprender de otros países de la región? Mira, en Bolivia, por ejemplo, con Evo Morales, impulsado por los movimientos sociales, ¿no? Se logró nacionalizar los recursos naturales, redistribuir la riqueza.
Y esto significó una mejora enorme en la calidad de vida de la población indígena, que históricamente había sido marginada. Wow, un cambio radical. Yeah. ¿Funcionó? ¿Pudieron romper con el modelo neoliberal? Bueno, no fue fácil, todavía hay desafíos, pero sin duda fue un paso importante, en la dirección correcta. Demostró que es posible desafiar al sistema y construir un modelo más justo, donde la riqueza se distribuya mejor. Me imagino que no fue fácil para nada. ¿Y en otros países hay más ejemplos así? Claro. En Venezuela, por ejemplo. A pesar de las dificultades, hay experiencias muy interesantes de economía comunal. Básicamente, las comunidades toman el control de los medios de producción y gestionan sus propios recursos, sin depender del Estado ni de las grandes empresas. Me hace acordar a las cooperativas de trabajo acá. Es algo parecido. Sí, en cierto modo. La idea es romper con la lógica del individualismo y la competencia, y promover la cooperación y la solidaridad como base de la economía. Claro, la idea es que la economía sirva a la gente. Y no al revés. Y aparte de estos ejemplos, hay otros movimientos a nivel global que estén buscando alternativas al sistema. Sí, por supuesto. Hay muchas organizaciones y movimientos en todo el mundo que están luchando contra el neoliberalismo, el capitalismo salvaje. Por ejemplo, el Foro Social Mundial, Vía Campesina, la Marcha Mundial de las Mujeres. Son espacios donde la gente se junta, comparten experiencias, coordinan acciones, construyen una alternativa global al sistema. Es impresionante pensar en gente de tantos países luchando por lo mismo. Me da esperanza saber que no estamos solos en esto. Exactamente. La resistencia se está globalizando. Y eso es fundamental para generar un cambio real. Porque, como decíamos antes, el Shakenó y las EVOs no se aplican solo en Argentina, sino en todo el mundo. Claro, un sistema global que busca imponerse a través del miedo y la manipulación. Pero por suerte también hay una respuesta global que se está gestando desde abajo, desde los movimientos sociales, la gente común. Así es. Y en esa respuesta global, las ideas son fundamentales. Por eso es tan importante el trabajo de pensadores como Naomi Klein, que con su libro La doctrina del shock expuso las estrategias del poder para beneficiarse de las crisis. Y también otros autores, como Boaventura de Sousa Santos, que nos invita a valorar los saberes de los pueblos originarios, las comunidades marginadas, a construir un nuevo modelo de conocimiento que reconozca la diversidad y la sabiduría popular. O sea, no se trata solo de resistir, sino de construir un nuevo paradigma, una nueva forma de ver el mundo, de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. Exactamente. Un paradigma donde la solidaridad, la cooperación, el respeto a la diversidad, el cuidado del medio ambiente sean los pilares fundamentales. No se trata de volver al pasado, sino de construir un futuro, donde la vida, en todas sus formas, sea el valor central. Un futuro donde la economía esté al servicio de las personas, y no al revés, donde la tecnología se utilice para el bien común, y no para el control, donde la diversidad cultural sea un motivo de celebración, y no de discriminación. Sí, un futuro donde la paz sea el resultado de la justicia social, y no de la imposición de la fuerza. Esa es la utopía que debemos perseguir, con la convicción de que otro mundo es posible. La verdad que me voy con una sensación de esperanza después de esta charla. Es duro ver cómo se aplicaron esas doctrinas del shock acá, pero también es inspirador ver cómo la gente se organiza para resistir y construir alternativas. Me alegro de que te sientas así. Porque al final la lucha contra el shock o no, las EVOs, el neoliberalismo, es una lucha que nos interpela a todos. No se trata solo de defender nuestros derechos, sino de construir un mundo donde la dignidad humana sea la base de la convivencia social. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. La verdad que me abriste la cabeza con todo esto. Gracias a vos por la invitación. Fue un placer charlar con vos sobre este tema. Y a ellos, que nos escuchaste hasta acá, te invitamos a que sigas investigando. A que te sumes a la lucha por un mundo más justo. No te quedes con los brazos cruzados. Informate, organizate y construyamos juntos el futuro que queremos. Recordemos que la información es poder y que la organización colectiva es la clave para enfrentar los desafíos. No nos dejemos vencer por el miedo, la apatía o la resignación. Sigamos luchando por la utopía, con la convicción de que otro mundo es posible. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Borel. Y no olvides, apoya económicamente y comparte nuestro trabajo. Hasta la próxima.